El problema termina siendo la fatiga. Y no es un tema de asentamiento, porque esto ya tiene más de 4.000 kilómetros, que en un vehículo de prensa es bastante. Estos frenos ya debían estar asentados y realmente ganaron temperatura muy rápido, muy fácil. Ese es el gran, digamos, punto a mejorar de este iCar. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Mi expectativa con este iCar 03 no era muy alta, pero eso tiene un motivo. Y es que el último producto de Chery que manejé y que voy a mencionar más adelante también, que es un Omoda O5, un sedán compacto, es uno de los peores autos que he manejado en los últimos 5 años. Eso no se vende acá, afortunadamente, porque eso sí existe como producto nuevo en otros mercados no muy lejanos. Y era un producto realmente una catástrofe en el sentido de que no tenía un desarrollo, de que no tenía ideas propias, de que simplemente era algo genérico que quería verse medianamente decente para convencer a alguien que no tuviera mucha capacidad de análisis y que por supuesto no lo iba a manejar. O que más bien, más allá de que no lo fuera a manejar, no tenía mucha experiencia con otros automóviles que tal vez pudo tener previamente. Y afortunadamente, este iCar 03 denota un desarrollo mucho más reciente, mucho más vigente, en donde está mucho más avanzado en varios aspectos en lo que realmente importa. Vamos a dejar a un lado por un momento, al menos por estos minutos, lo que es el equipamiento, lo que son los accesorios, lo que realmente cuesta en un vehículo, y lo que realmente importa es la ingeniería, la parte dinámica, el manejo. Y sí, evidentemente va a ser mejor a lo que era ese Omoda. Evidentemente va a ser mejor a lo que son, por ejemplo, productos de Jack que yo llegué a manejar hace unos 6-7 años, porque los chinos precisamente en ese lustro y un poquito más han avanzado muchísimo. Y eso sí, hay ciertas inconsistencias, y eso es algo que recuerdo incluso desde los Chery que manejé hace unos 15 años más o menos. ¿Por qué lo digo? Porque aspectos como la suspensión, realmente me sorprende ese compromiso que han conseguido. Si ustedes ven esto cuadradito como una especie de Defender en pequeño o un Mini Wrangler, en Chery quisieron hacer eso coherente, porque es una suspensión de mucho recorrido, consiguieron un despeje altísimo y aún así el comportamiento dinámico es bastante decente. No les voy a decir que es ágil, de hecho los límites son bastante bajos y las llantas mixtas M+S tampoco es que ayuden. Los límites son bajos, pero las reacciones no se me hacen torpes ni inseguras. La dirección no está mal calibrada para lo que es. Pero ¿dónde está la inconsistencia entonces? En los frenos. ¿Por qué? Porque incluso en esta versión 4x2 que tiene un motor atrás, esto no es un vehículo lento para los estándares generales del mercado colombiano. La aceleración no es nada espectacular lo que medimos, sin embargo es un buen número. Las recuperaciones son fantásticas para lo que es, para el precio. No tiene, digamos, ese desempeño más agresivo de un BYD Yuan-Up, que está en un rango de precios parecido. Aquí, y a las 2 de la mañana nos libramos de los estorbos en la carretera, pero ya está. Y volviendo al tema del desempeño, no va a tener esa aceleración o esa respuesta tan agresiva del Yuan-Up, y también es a propósito porque hay cierto retraso en el acelerador inicialmente para que no haya pérdidas de tracción. De hecho, me parece una solución muy astuta, porque esto pues solo mueve el eje trasero y perder tracción en el eje trasero es mucho más complicado
que en el eje delantero. Y esa buena aceleración exige unos buenos frenos. El peso de esto, 1.8 toneladas, con esta batería de 66 kWh, eso exige unos buenos frenos. Y los frenos, si bien no están mal en su modulación y tacto a una velocidad más alta, aunque en ciudad son un poco más complicados de ajustar y a veces son un poquito sensibles, el problema termina siendo la fatiga. Y no es un tema de asentamiento, porque esto ya tiene más de 4.000 kilómetros, que en un vehículo de prensa es bastante. Estos frenos ya debían estar asentados y realmente ganaron temperatura muy rápido, muy fácil. Ese es el gran, digamos, punto a mejorar de este iCar. Y alguien dirá, bueno, sí, es un vehículo más familiar para llevar tranquilo en un viaje, esto se la va a pasar en ciudad, y eso también es verdad. Sin embargo, hay un tema muy importante, y es que nuestras carreteras son bastante exigentes. Puede que nos ayude un poco la regeneración, pero alguien que no confíe tanto en la regeneración, que además yo no puedo ajustar activamente con algún botón o con algunas levas, entonces va a terminar usando más el freno. O alguien que no tenga, digamos, la pericia para tomar una curva a una velocidad un poco mayor, también va a usar más el freno. Entonces, por ende, esos frenos, con respecto a frenos similares de otros vehículos, de todos los vehículos que probamos en este trayecto y con nuestras pruebas estandarizadas, pues estos frenos se van a terminar calentando más rápido, y eso no es conveniente. Esos frenos se terminan calentando más rápido, el pedal se termina ablandando, se termina perdiendo capacidad de frenado, y eso no es positivo. Ese es el punto de mejora pendiente que diría que hay en un vehículo así. ¿Por qué? Porque el resto del conjunto realmente está bien. La suspensión diría que peca de nerviosa como en un pequeño campero, por más de que el esquema de suspensión sea de un automóvil en ciudad, nunca termina, digamos, de estabilizarse, es algo nerviosa. Sin embargo, la gran distancia entre ejes que tiene, teniendo en cuenta la longitud total, que además le da unos voladizos muy cortos, eso ayuda mucho a que en estos tramos en carretera y en autopista, la verdad es que haga un buen trabajo. El ruido de rodadura peca de alto por esas llantas mixtas y grandes que tiene. Y la insonorización, digamos que lucharon por reducir el nivel de ruido. ¿Por qué? Porque esta figura no es la más aerodinámica. Queriendo apelar a esa personalidad de campero, entonces la consecuencia termina siendo que el ruido inevitablemente va a ser más alto, porque esto es una cajita con ruedas. Y ellos quisieron compensar, y es algo que es bastante inusual en algo de este costo, en que los vidrios laterales también son laminados. Normalmente lo único laminado es el parabrisas, pero aquí tenemos una laminita de plástico entre dos cristales. Es una solución más propia de vehículos muchísimo más costosos. Entonces, bien pensado ahí. Eso sí que se termina afectando la eficiencia. Los kilómetros, para empezar, de autonomía oficial son en el ciclo NEDC, que es el ciclo europeo viejo. No son en WLTP, porque un número WLTP terminaría siendo muy desfavorable. Son poco más de 400 kilómetros. Sin embargo, reales, no esperen mucho más de 300. De hecho, la medición de consumo la terminamos haciendo de una forma un poco más manual, porque al menos yo no pude encontrar el computador de viaje que me mide el consumo. Me metí por todas partes en esta pantalla. Si alguien sabe cómo es, que nos diga en los comentarios, pero yo no pude encontrar eso. Y tal vez sea a propósito, porque tal vez desde un comienzo supieron que con esta formita de campero le van a tener lo más eficiente del mundo. Es una batería LFP que probablemente en otros productos le va a ir mejor, pero pues si acá sacamos el componente aerodinámico, sí va a ser un poco más complicado en trayectos largos. Ahora, como todo este tema de electrificación va avanzando muy rápido, si bien esto es un tipo 2,
Ahora ya existen cargadores que incluyen un adaptador, pero ya los adaptadores no son solo AC, sino DC. Ya hay adaptadores de corriente continua. Entonces, si yo llego a una estación que solo tiene tipo 1 y esto es tipo 2, pues ya tenemos un adaptador que me va a dar una velocidad de carga decente y que ya me permite corriente continua. Hace unos pocos meses solo existían con AC y ahora ya existen con DC. Entonces, bien por eso, indispensable tener eso si vamos a salir de viaje, y más porque pues una de las virtudes de esta Icar 03 precisamente no es la autonomía. Es un conjunto que muestra una mejora en el desarrollo y hay aspectos que le siguen faltando. Esos frenos, reitero, son el punto flaco. Es algo fácil de solucionar con un poco más de pericia en un descenso prolongado, o siendo muy conscientes y muy prudentes de que esos frenos no van a ser los más robustos. En una emergencia realmente no van a responder mal, porque las distancias, pues si bien fueron tirando a largas, tampoco fueron demasiado malas, no son las peores que hemos medido. Pero sí, siempre tengan presente eso, si van a considerar esto a la hora de comprarlo, y eso es algo que nosotros tenemos el deber de decirles. La expectativa es mala, es malo tener una expectativa, pero es inevitable. Y al final del día se terminó superando esa impresión que creíamos que íbamos a tener con este producto. Terminó siendo mejor, terminó siendo en más de un aspecto una sorpresa, y eso realmente termina siendo positivo. Y antes de pagar este peaje y antes de terminar, resaltar que las asistencias de seguridad no están mal en su puesta a punto. Ni el control de crucero adaptativo, ni el ajuste de las luces altas automático, aunque cometió un par de errores, ni el centrado en el carril, aún de noche, y aún con nuestras demarcaciones. Entonces, por ese lado, nada mal. Y la no tan sutil inspiración del exterior, que pues es bastante evidente que igual recuerda por aquí a un Land Rover, por aquí recuerda un Ford, por aquí puede que recuerde a un Jeep, pero por dentro
fueron más sutiles. Sutiles en la parte visual. Porque sí, es el interior estándar de un vehículo de esta procedencia, con su pantalla y todo muy simplificado. Sin embargo, la interfaz es tal cual lo que yo recuerdo de Tesla. ¿En qué sentido? En cómo se maneja precisamente la pantalla, pero más allá de eso, porque los gráficos de hecho están bastante bien diferenciados y en algunos casos podrían estar con algún contraste mejor, por ejemplo a la hora de pasar del ajuste de vehículo a un ajuste general. Esto no es tan obvio, pero uno lo va aprendiendo poco a poco. Algunos iconos podrán ser un poquito más grandes, pero está bien. Más allá de eso, la inspiración de Tesla está, uno, en ciertos procesos. Por ejemplo, para yo activar el control crucero en un Tesla muevo un par de veces la palanca. Aquí también se mueve un par de veces la palanca, como yo poniendo drive, pero en movimiento. Y ahí ya pongo el control de crucero adaptativo. Eso es algo muy Tesla. Algo que también ya están haciendo de hecho otras marcas es que no hay botón de encendido. Entonces yo simplemente piso el freno y ya estoy listo para irme. De hecho, y bueno, no faltará el fanático que ya pueda hacer la aclaración, pero yo no he podido encontrar un botón para apagarlo o un mando aquí en la pantalla para apagarlo. Entonces, ¿cómo le estoy apagando? Simplemente me bajo, probé alejándome y no se bloqueaba solo. Entonces simplemente agarraba la llave, que por acá la debo tener, presionaba el botón y ya ella se apagaba completamente. Entonces uno aprende ciertos procesos y en general sí se requiere un proceso de adaptación. No es intuitivo al comienzo, pero si a uno le hacen una buena entrega, uno aprende a usar lo esencial y luego va aprendiendo todo lo demás. ¿Cuál es el problema? Que es muy dependiente de la pantalla. Esa minimización de los mandos físicos que les ahorra un buen dinero, igual y lo recuperan en la impresión de calidad interior. Yo la última vez que manejé un producto de Chery, más o menos hace unos 2 años, que fue un Omoda O5, un sedán compacto, estaba muy por detrás de lo que estamos viendo ahora. Esto se nota que es un desarrollo más reciente y el buen detalle de esta cabina realmente hace evidente una mejor inversión y una mayor inversión hacia un producto más convincente, sobre todo en parado. Esto en una vitrina está diseñado para enamorar con ciertos detalles a personas no necesariamente como yo no hablo a mi nombre, porque pues yo ya tengo unos gustos muy definidos y más porque ya llevo, yo creo que, no, pues llevo la mitad de mi vida probando autos. Sin embargo, si yo pienso como un comprador actual que está viendo algo como esto, sí resulta muy convincente. ¿Por qué? Porque sí, está la pantalla que le da pues ese aspecto de modernidad tan indispensable, más para su precio. Recordemos que esto a la fecha cuesta 120 millones de pesos, que es un muy buen valor, un costo-beneficio interesante para lo que es. Pues que también hay detalles de calidad reales buenos. ¿Qué sentido? Este símil piel, que no solo cubre todo el tablero, sino que va cubriendo también las puertas. A muchos les va a gustar el hecho de que la puerta se abra con un botón y no con una manija tradicional, o que se hayan esforzado en detalles que ya muchos descuidan, como las viseras, que siguen siendo de tela y no de un plástico barato. Incluso hay la iluminación de los espejos en las viseras, que de hecho se excedieron un poquito porque es tanta luz que no es que me pueda ver mucho, porque ya ilumina demasiado. Y esa misma tela está cubriendo también el poste A y el poste B. Lo usual en este rango de precios o en este segmento es que esto ya sea de plástico y pues solo se quede la tela en el headliner, por decirlo así. Y regresando a la alta dependencia de la pantalla, ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque incluso el ajuste de los espejos retrovisores depende de la pantalla. Tenemos dos formas de llegar. Yo puedo llegar acá y con los mandos multifuncionales del volante pues ya puedo ajustar los espejos realmente sin que cueste mucho. Pero realmente hace falta que incluso eso esté en la pantalla.
No, realmente no. Nada como hacer unos pequeños microajustes, a veces es necesario, ya sea porque limpiaron el espejo o algo así, que uno simplemente agarra, ajusta y en una cuestión de segundos ya lo hizo. Aquí implica un proceso de mirar la pantalla, de distraerse, de abrir un menú, luego de abrir otro menú y luego sí hacer lo que uno necesita y hacerlo con un mando que uno está usando previamente, en este caso para el volumen o las emisoras, o uno muy útil que es este izquierdo, en donde puedo ajustar la temperatura o puedo ajustar también lo que es la velocidad del ventilador según la dirección en donde mueva esto. Acá estoy moviendo, por ejemplo, el espejo. Me pedía guardar la memoria, le dije que no, pero es un proceso adicional y es un proceso innecesariamente engorroso. No es que sea difícil en el momento que uno lo aprende, pero es algo que es innecesariamente complejo cuando la idea con la pantalla es simplificar. Entonces simplifican tanto que se terminan complicando. Y eso también puede ocurrir, por ejemplo, si yo tengo el menú de los modos de manejo, que es un poquito exagerado y tiene unos gráficos así, pero pues yo no voy a juzgar a Chery por eso, porque pues eso también ya pasa en un Mini, por ejemplo. Quiero que vean esto. O que vean esto, entonces si cambio el modo de manejo me quedo temporalmente sin ciertos ajustes, digamos, indispensables. Entonces me voy a salir de acá y tengo el carrito aquí para los modos de manejo, pero también tengo los ajustes generales en esta parte. Ajustes generales, ajustes del vehículo, y aquí con qué me voy a encontrar, con curiosidades que también van a vender el carro en parado. Ya sea, por ejemplo, la luz ambiental, que siempre en el caso de los chinos va a ser un poquito excesiva. A ellos les encanta todo ese tema visual que entra por los ojos. Lo más paradójico es que siendo una luz ambiental muy llamativa, no es más llamativa que en un Mercedes-Benz. Para que se hagan una idea cómo ha cambiado Mercedes-Benz en los últimos años, y no es la primera vez que lo digo. Entonces no es solo cambiar el color, sino que también yo puedo decirle que vaya al ritmo de la música o que haga un efecto como del latido de un corazón, que es un poquito exagerado, más bien, más que un latido, que eso lo tienen algunos otros autos, es más bien el efecto de respiración. Entonces empieza a prenderse, a apagarse. Honestamente, para una conducción nocturna como la que nosotros practicamos a la hora de probar un vehículo, eso es algo que podría distraer. Lo del ritmo musical pues realmente no es nada nuevo, eso es algo que la primera vez que lo vi fue en un Kia Soul hace por ahí unos 15 años, pero aquí está y a ellos les encanta ese tipo de cosas visuales. Sin embargo, de fondo también hay aspectos positivos, como el detalle, el gran detalle de anclar el acelerador al suelo. Eso es algo que era el último vehículo en el que esperaba ver eso, y lo tiene. La posición de manejo realmente buena, ¿por qué? Es coherente con ese estilo de camperito que se quiere proyectar. Entonces la altura, la visibilidad de los retrovisores es excelente, aunque el central debería ser electrocrómico teniendo en cuenta todo el equipamiento que hay. Que tenga la palanquita día-noche se ve bastante fuera de lugar, pero bueno, el costo-beneficio sigue siendo bueno. Y otra cosa muy buena, el mullido de los asientos. Compite muy duro con el BYD Yuan-Up, porque BYD algo que ha hecho es democratizar los buenos asientos. Aunque aquí, si bien no tiene ese diseño tan vistoso, sigue siendo un mullido correcto. El apoyacabezas al menos es ajustable. Y eso sí, en donde son unos genios los chinos es en ahorrar costos en donde la gente no se da cuenta. Hay unos más descarados que otros, unos le quitan la plumilla de atrás. En este caso no tenemos ni la bandeja cubre equipajes, aunque siempre está la posibilidad de que le hayan quitado la bandeja al vehículo de pruebas. Pero la guantera, por ejemplo, que depende para variar de la pantalla, abrir una guantera no deberá ser así de complicado. Ahí está, la guantera no es iluminada. Eso en casos como este es útil. Uno está buscando oscuras eso, a veces entonces toca prender esta, pero no alumbra del todo bien. Y
Otro detalle de ahorro de costos, y eso sí es muy común en muchas marcas de muchas procedencias, es que este asiento sí es eléctrico, pero es de 4 posiciones, es decir, longitud y respaldo, no se ajusta en altura. Entonces hay personas que tienden a marearse más fácil, prefieren bajar un poco esa altura, pues aquí no van a poder. Aquí es una posición fija de altura, no es no es el fin del mundo, pero los chinos son muy buenos quitando cosas que les van a ahorrar un dinero anual, multiplicando ese ahorro por muchísimas unidades, pero que nadie se va a dar cuenta en un concesionario de ese ahorro. Ellos son muy buenos en eso. Otro aspecto positivo, los espacios de almacenamiento. Por ejemplo, el típico espacio de un vehículo chino para los celulares, para el cargador inalámbrico, que de hecho está a este lado, pero yo lo quito de este lado porque hay una vocecita muy fastidiosa que me dice maestro cuando me voy a bajar, a ver si se alcanza a escuchar. Maestro, el teléfono está cargado, no se olvide de llevarlo. Y puede insistir y sonar y sonar y sonar. Y esas traducciones tan raras como este Chery diciéndome maestro también las encontramos acá. Hay palabras que no tienen sentido, hay algunos menús que no están traducidos o que usan unas palabras que uno sencillamente no entiende. Entonces son pequeños detalles, pero realmente en conjunto esta cabina es buena. Y otro aspecto bueno, ¿cuál va a ser? El espacio. Estos son menos de 4.4 metros que los aprovecharon para los pasajeros, porque eso sí, en donde se queda muy corto es en el baúl, no llega ni a los 300 litros. Con todo y que trataron de optimizar quitando la llanta de repuesto, y eso es algo que realmente termina siendo incoherente en algo que quiere un estilo más campero, que tiene llantas de buen perfil, que tiene un excelente despeje al suelo. Pero una llanta de repuesto en nuestro entorno, en nuestras calles, es algo que nos puede sacar de un apuro y no tiene, digamos, esa coherencia, como decía ahorita, en algo que de hecho no se desempeña mal en terrenos en mal estado, en donde precisamente unas llantas van a estar más expuestas. Es uno de sus grandes faltantes, por no decir el único. Y por cierto, algo que quisieron sacar mucho del Jeep Wrangler es esos pequeños easter eggs, les dicen en Stellantis. Los gringos les gusta mucho decir eso. Perdón a los americanos. No vaya a ser que alguien se ofenda por decirles gringos. Pero bueno, y están esos dibujitos con la forma del iCar acá, o incluso uno de los vidrios de atrás. Son esos pequeños detalles que gustan. Entonces la tienen muy clara en el sentido de que quieren hacer algo muy llamativo en parado y que termine apelando esa parte completamente emocional. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.